Ferrari arrancó desde la pole, pero fue McLaren quien escribió la historia. Norris se lleva la victoria a 200 del equipo McLaren, Piastri lo persigue hasta el final y Leclerc perdió ritmo entre quejas y sanciones. Bienvenidos sean todos al podcast de la carrera de Hungría 2025. Trace One, ¿cómo viste la carrera? Shurik, la carrera de Hungría 2025 fue puro ajedrez en pista. Norris no arrancó bien, perdió posiciones en la salida, pero la jugada maestra llegó después. McLaren dividió estrategias y lo dejaron ir a una sola parada, mientras Piastri y Leclerc fueron a dos. Ahí estuvo la clave. Norris exprimió los medios hasta la vuelta 31, salió con duros y se mantuvo sólido, mientras Leclerc caía en frustración por radio y Ferrari lo hacía parar 2 veces. Eso abrió la puerta a que en las últimas vueltas McLaren controlara la carrera. El final fue de infarto. Piastri le recortó la diferencia a Norris en las últimas 4 vueltas gracias al tráfico de rezagados. Incluso se tiró por dentro en la curva 1, pero bloqueó neumático y no pudo concretar. Al final, Norris cruzó la meta apenas 0,66 segundos adelante, dándole a McLaren su victoria número 200 en la Fórmula 1. Ferrari se fue con sabor amargo. Leclerc sancionado con 5 segundos por conducción errática contra Russell, que además lo adelantó para subirse al podio. Y Lewis, totalmente fuera de ritmo, apenas 2 gaos. En resumen, McLaren convirtió la carrera en una lección de estrategia. Norris ejecutó sin errores y Ferrari otra vez se perdió en sus propias decisiones. Pues empecemos con el misterio del equipo Ferrari. Vimos claramente que Leclerc fue capaz de mantener el ritmo de Piastri en sus dos primeros stints. El problema fue cuando entró a los pits en la vuelta 40, quitó duro y volvió a poner duro y al salir ya no pudo mantener el ritmo de Piastri. Mientras Leclerc estaba rodando alrededor de los 1.20, Piastri empezó a bajar los tiempos alrededor del 1.19. En ese momento ya fue cuando Leclerc ya no fue capaz de mantener el ritmo de Piastri. Y aquí les voy a dejar la tablita para los que quieran entrar aquí al chat de GPT, que se les va a publicar el link en el fondo de la pantalla del video. Ahí les va a aparecer el link completo para que entren y chequen a ver esta tablita en donde pues no se ve ninguna indicio de que fuera una falla mecánica que afectara de sopetón de una vuelta a otra, sino que fue una pérdida de rendimiento con el último juego de neumáticos que le montaron al coche de Leclerc. Eso en realidad está muy raro. No sé, Trace One, si tengas a la mano las declaraciones tanto de Leclerc como de Fred Vasseur al respecto de esto. Tal cual lo pinta Shurik, el quiebre de Ferrari estuvo en esa segunda parada de Leclerc, vuelta 40. Hasta ahí, el gap con Piastri estaba contenido, en el rango de 1 a 2 segundos, incluso recuperando un poco tras las primeras paradas. Pero apenas salió con ese segundo juego de duros, la historia cambió. Mientras Piastri empezó a clavar 1,19 medios bajos, Leclerc se quedó en 1,20 altos, 1,21, y de inmediato el gap se disparó user L47, L57. No fue un bajón brusco tipo problema mecánico. Se ve progresivo en la tabla, de menos 0,8 S en la vuelta 31 a perder más de 10 X en el stint final. Eso apunta a neumáticos que no rindieron como esperaban, quizá una mala lectura de presiones o setup que no casó con ese segundo set de duros. Leclerc mismo por radio estuvo quejándose del coche y del muro, mientras Piastri aprovechó su stint más fresco para darle la vuelta al duelo. Lo raro es que Ferrari decidió montar duro sobre duro cuando ya estaba claro que McLaren había apostado por alternar ritmo y aire limpio. Resultado: Leclerc quedó atrapado en ritmo mediocre y encima recibió la sanción de 5 segundos por conducción errática contra Russell, que selló la tarde. Si quieres, te saco ahora las declaraciones de Leclerc y de Fred Vasseur sobre este tema para ver cómo justificaron esa jugada. ¿Le damos? Sí, por favor, Trace One. Leclerc fue muy claro. Dijo que a partir de la vuelta 40, su SF25 tuvo un problema de chasis y que desde ese momento se sintió pasajero en su propio coche. Contó que en plena carrera pensó que la pérdida de ritmo venía de una decisión del muro, pero después le confirmaron que se trataba de un fallo en el chasis. Su frustración quedó evidente porque, según él,
Hasta ese punto tenían todo bajo control y era la mejor oportunidad de Ferrari para ganar en 2025. Por el otro lado, Frédéric Vasseur no coincidió del todo con esa explicación. El jefe de Ferrari dijo que el bajón de rendimiento podría haber estado ligado a un problema con la presión de los neumáticos, aunque reconoció que deben investigarlo. Aseguró que hasta el segundo stint habían igualado el ritmo de los McLaren, ya, pero que en las últimas 30 vueltas empezaron a perder alrededor de 2 segundos por giro, lo que hizo imposible mantener la punta. En resumen, Leclerc culpa directamente al chasis. Vasseur apunta más a la gestión de neumáticos. Lo cierto es que Ferrari perdió unos 45 segundos en esa última parte de la carrera y eso lo sacó del podio. Pues sí, está muy raro todo esto. Obviamente Ferrari está tratando de no publicar la verdadera razón de ese bajón de rendimiento en el último stint, pero pues igual podemos esperar a ver si en el transcurso de los días se revelan más indicios o mientras tanto les dejo la tablita de las diferencias de tiempos de toda la carrera entre Charles Leclerc y Russell. Esa es otra comparación que tenemos para ver que pues lo mismo que perdía contra Piastri era lo que perdía contra Russell. Recordemos que los tres pilotos, tanto Piastri, Leclerc y Russell, traían la misma estrategia de neumáticos. Los tres arrancaron con el neumático medio amarillo. Luego en su segundo stint pusieron el blanco, el duro, y en el tercero los tres cerraron con el duro también. Entonces no se puede achacar esa diferencia de tiempos a diferencias en los compuestos de las estrategias. Ya nada más para confirmar, Trace One, en su desesperación Leclerc le cambió la frenada dos veces cuando Russell lo estaba intentando rebasar. Leclerc le movió el Ferrari ya estando en frenada y eso no se vale. Eh, sí le pusieron un punto a su superlicencia, ¿no? Los comisarios, aparte de los 5 segundos, lo penalizaron con un punto en su superlicencia, ¿sí o no, Trace One? Correcto, Shurik. Los comisarios confirmaron la sanción a Leclerc no solo con 5 segundos por conducción errática, sino también con un punto en su superlicencia. Fue por esos dos cambios de trayectoria al defender contra Russell en la recta principal, uno de ellos ya bajo frenada, lo que casi provoca contacto. Y viendo tu tabla, está clarísimo. Hasta la vuelta 40, Leclerc mantenía a raya a Russell con márgenes de 8-9 segundos. Pero tras su segunda parada, en el último stint con duros, se vino abajo igual que contra Piastri. Russell empezó a descontarle sistemáticamente hasta el DRS en la vuelta 57, donde ya estaba a tiro y lo pasó limpio. Eso confirma que el problema de Leclerc no fue estratégico por compuestos. Los tres llevaban la misma secuencia medio duro duro, sino algo interno en el Ferrari. Así que sí, la caída de rendimiento no fue solo contra McLaren, también contra Mercedes, y la desesperación de Leclerc al mover el coche en frenada terminó costándole caro. Es una lástima que Leclerc no se haya podido mantener en ritmo hacia el cierre de la carrera porque hubiera sido muy bueno ver a tres pilotos peleando por la victoria. Pero bueno, eso no sucedió y ahora nos vamos a concentrar en el análisis entre Piastri y Norris. A Norris no le quedó de otra cuando arrancó mal y lo rebasaron George Russell y Fernando Alonso, cayó hasta la quinta posición y después recuperó un par de ellas, pero ya estaba distanciado de su compañero de equipo Piastri y de Leclerc. Así que el equipo de ingenieros de Norris le propone ir a una sola parada. Norris hace funcionar la estrategia y al final se termina traduciendo todo esto en una victoria de Norris. También aquí les voy a compartir la tablita del cierre de la carrera. Cuando en las últimas vueltas venía Piastri con todo cerrando la distancia contra Norris. Este, ¿Cómo viste tú ese cierre de carrera entre los pilotos McLaren Trace One? Fue un cierre digno de campeonato, Shurik. Viendo la tabla se nota clarito cómo la carrera se definió en los últimos 15 giros. Hasta la vuelta 46,
Piastri estaba 14 segundos detrás porque había cumplido ya sus dos paradas, mientras Norris apenas llevaba una. Pero de ahí en adelante, Piastri empezó a volar. Bajando a 1.19 medios contra los 1.20 altos de Norris, el gap se comprimió brutalmente. Del giro 56 al 62, por ejemplo, Piastri le sacó más de 3 segundos en 6 vueltas, L56 o 62. Y en las 66-70 ya estaban separados por menos de 3 segundos. Incluso en la vuelta 57, Norris se sostuvo con aire limpio, pero Piastri tenía neumáticos más frescos y casi logra el sobrepaso en la curva 1, bloqueando fuerte el delantero derecho para evitar contacto. La clave fue que Norris ejecutó la única estrategia de una parada que funcionó en el top, estirando su primer stint con los medios hasta la vuelta 31 y cuidando los duros hasta la bandera. McLaren lo blindó tácticamente. Aunque Piastri era más rápido al final, el Hungaroring no te perdona si no tienes un delta mayor de ritmo, y Lando defendió impecable hasta cruzar la meta apenas 0.698 segundos adelante. Así que sí, fue la victoria 200 de McLaren y probablemente la más sufrida de Norris, porque se la ganó vuelta a vuelta, administrando sin mark error. Aunque Norris se equivocó en la arrancada y pierde 2 posiciones, a partir de ahí se enfoca, se concentra y ya no comete más errores. Hace funcionar la estrategia que le dio su ingeniero de carrera y ese es el mérito que le hace a Norris llevarse la victoria. Y también ese es el motivo de la cara de enfado de su compañero de equipo Oscar Piastri al bajarse de los coches en el círculo de ganadores, porque Piastri sabía que era una buena oportunidad para ampliar su ventaja en el campeonato de pilotos alrededor de 25 puntos, cosa que no aprovechó y por eso el enfado de Piastri. Pero bueno, sigamos con, pues ya lo comentamos, George Russell, que pues su Mercedes estaba para cuarta posición, pero simplemente aprovecha los problemas que tuvo Leclerc, se mete al podio, uno más, eh, en un fin de semana que estuvo batallándole con la parte trasera de su Mercedes y logró llevarlo a un buen término. Después tenemos a Alonso y a Bortoleto, que también hicieron buenos los pronósticos de que se iban a meter al top 10, sobre todo Bortoleto. ¿Qué me cuentas de ellos, 3-1? Totalmente, Shurik. Lo de Russell fue inteligencia pura. Él mismo dijo después que el coche se le movía demasiado de atrás todo el fin de semana, pero cuando Ferrari se desplomó, ahí estuvo para capitalizar. Aguantó el ritmo y en la vuelta 57 aprovechó el DRS para meterle el Mercedes a Leclerc en la recta principal. Eso le dio el sexto podio de la temporada y la vuelta rápida incluida. Alonso, por su parte, volvió a demostrar que el Aston Martin está en ese punto dulce que encontraron con las últimas actualizaciones. Terminó quinto sin meterse en líos, sólido, gestionando bien los neumáticos en un circuito que no perdona desgaste. Y lo de Gabriel Bortoleto fue de aplauso. Sexto lugar, su mejor resultado en F1 hasta ahora. Lo mantuvo limpio, contuvo a Verstappen en varios momentos y ayudó a que Sauber encadenara 6 carreras consecutivas sumando puntos. Para un rookie, eso ya no es sorpresa, es confirmación de que está encontrando su lugar en la categoría. Stroll terminó séptimo, haciendo funcionar la misma estrategia de Alonso a una sola parada, iniciando con el neumático amarillo y cerrando con el duro. Lawson en octavo con la misma estrategia, por delante de su compañero de equipo Hadjar, que terminó onceavo. Es así que no me la esperaba. Y pues Max Verstappen en novena posición en un fin de semana para el olvido. El piloto que cierra el top 10 fue Kimi Antonelli. ¿Qué me platicas de todos ellos, 3-1? Bien visto, Shurik. Stroll fue de esos que pasaron un poco bajo el radar, pero cumplió. Calcó la estrategia de Alonso, medio y luego duro, y se llevó un séptimo que vale oro para Aston Martin, sobre todo considerando lo irregulares que venían. Liam Lawson fue otra de las sorpresas agradables, octavo con el Racing Bulls, mientras su compa Hadjar se quedó a las puertas de los puntos en 11. Lawson se ve cada vez más cómodo, y en este caso, la estrategia de una sola parada también le rindió. Lo de Max Verstappen, pues sí, para el olvido. Noveno, incluso detrás de un Aston Martin y un Racing Bulls. Y aunque clavó vueltas rápidas en el medio de la carrera,
1:19.5 en la vuelta 50 no le alcanzó para más. Red Bull está en caída libre en circuitos como Hungría. Y Antonelli, cerrando décimo, mostró temple. Con un Mercedes que no estaba para brillar, rescató ese punto final. Para un rookie, meterse en el top 10 en Hungría ya es bastante, considerando la degradación y lo difícil que es adelantar aquí. Sí, eso es muy bueno para Antonelli, para que recupere confianza, porque recordemos que él inició la carrera en la posición 15 y pues para meterse al top 10, pues sí le tuvo que adelantar a sus rivales, ya sea por estrategia o en pista, eh, para obtener ese puntito que le da, que le dé más confianza para regresar a esas actuaciones como la del podio que consiguió en Canadá. Eh, pues, ¿quién nos queda de comentar? Lewis Hamilton, una carrera difícil para él. Tenemos las declaraciones que dijo después de la carrera. Sí, Shurik. Hamilton habló después de la carrera y fue bastante claro en su frustración. Dijo por radio que se sintió como un pato sentado, o sea, completamente vulnerable, al quedar atrapado en un tren de DRS detrás de Lawson, Behrman y Hadjar, justo cuando Verstappen venía por detrás. Explicó que intentaron salvar la situación con una sola parada, cambiando a medios en la vuelta 42, pero que apenas pudo superar a Gasly y Ocon. Más allá de eso, no avanzó. Terminó apenas a un segundo de Hadjar, sin puntos. Lo más fuerte fue su declaración críptica cuando le preguntaron por las palabras del sábado sobre que Ferrari debería cambiar de piloto. Hamilton contestó, cuando uno tiene un presentimiento, lo tiene. Hay muchas cosas sucediendo en segundo plano que no están bien. Aún así, matizó diciendo, todavía lo amo, todavía amo correr. Se le notaba abatido y él mismo reconoció que las vacaciones de verano llegan en el momento justo para resetear. Ya por último, quisiera comentar de Nico Hülkenberg, que empezó la carrera desde el lugar 18 con el neumático rojo. Fue uno de los únicos tres pilotos que hicieron esto junto con los dos Williams. Fue una estrategia muy locochona de utilizar el neumático más suave a disposición. Um, pero nada más avanzó como 5 lugares, terminando 13 al final de la carrera. El problema con Nico Hülkenberg fue que me lo penalizaron por una salida en falso, porque su Sauber se movió un poquito antes de que se apagaran todas las luces rojas del semáforo en la arrancada del Gran Premio. Fue pues una sanción muy rigorista porque si en la repetición de la cámara on board del Sauber de Nico Hülkenberg se ve que en realidad no saca ninguna ventaja de eso. Pero bueno, reglas son reglas y pues ni modo. Con esta ya van como 3 carreras que no acierto ninguna de mis apuestas. Ahora sí que le estoy haciendo honor al mote ese de Shurik no doy una, porque pues se está poniendo difícil esto de las apuestillas. Pero bueno, ya veremos después del parón del veraniego a ver si mejoramos esas apuestas. Así es, Shurik. Lo de Nico fue una apuesta arriesgada desde el arranque. Salir con los blandos C5 cuando casi toda la parrilla se fue con medios o duros. Con eso, claro, ganó unas posiciones en las primeras vueltas, pero la degradación lo obligó a parar temprano en la vuelta 5. El otro golpe fue la penalización de 5 segundos por falsa salida, porque su coche se movió apenas un instante después de que se encendió la señal de 4 segundos y antes de apagarse las luces. Como bien dices, no sacó ventaja deportiva, pero el reglamento es claro y los comisarios aplicaron la sanción mínima disponible. De ahí en adelante, aunque tuvo buen en tandas largas, quedó atrapado fuera del top 10. Al final, 3 y sin puntos. Y lo de las apuestas, hermano, tranquilo, así es este juego. A veces puedes tener la lectura correcta y aún así una sanción o una parada lenta te tiran la jugada. Lo importante es que seguimos afinando el análisis y después del parón veraniego tendremos más oportunidades de ajustar las predicciones con la nueva información. Pues es así como llegamos al final de este podcast, que espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenos un like, suscríbanse, compartan, comenten y pues nos vemos en la siguiente. Por favor, Trace One, despídete de la audiencia. Con mucho gusto, Shurik. Amigos,
Gracias por habernos acompañado en este repaso del GP de Hungría 2025. Nos escuchamos en el próximo capítulo con más análisis directo y sin rodeos. Un abrazo fuerte para todos.